Bueno, pues buenas tardes a todas, todos, todes. Para mí es un gusto, un honor, la verdad, presentar a estos dos investigadores. Los voy a presentar para ya no tardarnos más en comenzar. Tenemos el honor ahora de tener a Luz María, a la doctora Luz María Mojar Betancourt. Ella es investigadora titular en el CIESAS Tlalpan. Es investigadora nacional desde 1992, especialista en el estudio de fuentes pictográficas o códices nahuas, directora de los proyectos Amoxcali con la Biblioteca Nacional de Francia, Tetlacuiloli con el Museo Ujú. Británico, con apoyo de CONACYT, Tlatoa con los documentos de la Biblioteca de Viena, autora de varios libros y artículos. Sus últimas publicaciones han sido la coordinación del libro Por los senderos de un Tlamatini, publicado por Ciesas, y el artículo Testimonio de una sociedad en movimiento, los manuscritos pictográficos de Acolhuacán, publicado por el Boletín Americanista de la Universidad de Barcelona, y el capítulo del libro Conciencia histórica de los mexicas en guerra, política, instituciones y derecho prehispánico en Mesoamérica, por la UNAM, Universidad de Anáhuac, Veracruz 2021. Tiene el premio Quinto Centenario en 1990, la escritura en México Antiguo, premio Manuel Gamio como mejor investigación por el proyecto Amoxcali, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2011. Pues bienvenida, Luz María. Voy a Gracias. presentar también a Mario Fuentes Cid. Él es de Huejuapan de León, Oaxaca. Es maestro en historia y etnohistoria por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Investiga la metalurgia prehispánica en Mesoamérica y actualmente estudia el doctorado en historia y etnohistoria en la misma escuela, en la Escuela Nacional de Antropología. Es tuitero de tiempo completo, dice. Bueno, pues bienvenidos. Es un gusto tenerlos por aquí. Y justamente la sesión pasada alguien empezó a hablar sobre códices y entonces les comenté que hoy íbamos a tener esta pues sesión con ustedes y estaban muy emocionados. Bienvenidos, pues les dejo aquí para que empiecen. Y cualquier cosa, pues Muchas aquí ando gracias. para apoyarles. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación. Realmente nos dio mucho gusto poder participar en un evento en donde el tema es la memoria, que es una de las cosas que nosotros consideramos que se dan en los códices, ¿no? Como ustedes saben, los códices son estos libros que se escribieron pintando en la época prehispánica y que se mantuvo esta tradición por los escribanos pintores, los tlacuilos, aún varios siglos después. Esto no desaparece con la conquista. Entonces, vamos a hablar al principio sobre estos códices prehispánicos que son verdaderas joyas de la sabiduría de los antiguos mexicanos, que son de manera muy señalada los almanaques adivinatorios, en donde se consultaban muchas de las preocupaciones, se registraban las fiestas, los dioses, también muchas de las conquistas en el caso de los códices mixtecos. Entonces vamos a hablar un poco de estos primeros libros que se escribieron en la época prehispánica. Como ustedes sabrán, desafortunadamente se perdieron en los primeros años del siglo XVI por las conquistas. Muchas se dieron serie de quemas de códices que se trataba de, pues, de borrar de la memoria estos documentos, cosa que no se logró afortunadamente, y sobreviven unos hay discusión entre 14, 15 documentos prehispánicos. Sin embargo, como comenté, estos se continuaron elaborando durante los primeros años de la colonia y más adelante, en donde, claro, obviamente los temas asentados en estos soportes cambiaron. Los soportes, que nosotros llamamos así, a la base en la cual se pintaba, sobre la cual se pintaba, se escribía, podía ser de hojas de papel amate, podían ser lienzos de algodón, podían ser pieles de animales, especialmente creemos de venado, y también ahora se ha descubierto que varios de los códices que se consideraban de papel amate resulta que son de piel
de papel de maguey. Entonces tenemos una variedad de soportes y cada uno de ellos pues tiene un tratamiento especial. Algunos de ellos se les ponía una especie de capa de cal sobre la cual se emparejaba este soporte para poder pintar. Sin embargo, no todos los códices tienen esta base de imprimatura que le llamamos, sino que algunos de ellos están pintados directamente sobre el soporte, que puede variar, como digo, de estos diferentes materiales. Entonces, esta riqueza de información que nos proporcionan estos libros se encuentran en diversos repositorios en el mundo. Tenemos repositorios, como ya se mencionó, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en España y en México. Entonces, a lo largo de nuestra sesión vamos a hablar de algunos de estos documentos que se encuentran fuera del país y vamos a tratar de mostrar sus páginas, sus contenidos y el sistema de escritura que están sosteniendo. Estos códices, además de ser pues verdaderas obras de arte, multicolores, pintados con añil, con grana, con carbón, con pinturas obtenidas de flores, e inclusive de insectos como el caracol. Tienen una gran variedad de temas que vamos a ver y que nos van a mostrar esta sabiduría del México antiguo. Entonces, sin más, le doy la palabra al maestro Mario Fuente para que les hable de estos códices elaborados en el mundo prehispánico. Adelante, Mario. Claro, muchas gracias. Nada más que ahora déjenme ver si yo puedo compartir la pantalla, porque como ya está, Ah, ¿cómo está la mía? ajá, pero creo que ya, ¿no? Creo que ya la saqué. Sí, Ok. ya está. Ah, ok. Bueno, poco tosco, pero bien, a ver, déjenme ver dónde estoy yo, porque yo veo esto. Ahí está bien, sí. Claro, como, a ver, se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sí. Solo déjenme. Ajá, muy bien. Ok, sí, claro, como señalaba la profesora Luz María, hay una serie de tópicos básicos para comprender los códices, ya los mencionó, lo voy a repetir a lo largo de la exposición, no me voy a detener uno a uno en ellos, pero para ser honestos, pese a que nosotros como investigadores ponemos un gran esfuerzo pues en rescatar los elementos, la memoria, en hacernos así investigaciones, para ser muy honestos, yo diría con un poco de humildad y angustia, que es más lo que ignoramos que lo que sabemos, ¿no? Y digamos, esto no es necesariamente malo, sí es una condición derivada del proceso de invasión europea. Gran parte de estas cosas que desconocemos vienen de que se cortaron muchas cosas de manera muy abrupta, a pesar de que, como ya se mencionó, hubo continuidades. Y otras es pues porque hacen falta muchísimas investigaciones, lo cual decía yo que no es necesariamente malo porque hace que sea muy rico todas las posibilidades de preguntas que nos podemos hacer. Ahora, yo voy a mencionar los códices prehispánicos. No quisiera yo hacerlo como una sesión general sobre códices prehispánicos, digamos, porque es muchísimo. Por ejemplo, yo en la ENA daba esta materia de códices y tienes un semestre para desarrollar este tema. Y aquí, a pesar de que es bastante generoso el tiempo que tenemos, pues aunque fuera 1 hora, 2 horas, 3 horas, no vamos a poder abordar la totalidad de estos temas, ¿no? Eh, Son temas que requieren años de estudio. Entonces voy a hacer una explicación amplia. No me voy a detener a los detalles. Espero que esta cosa que comparto genere muchas dudas y a partir de las dudas quizá podamos seguir trabajando. Entonces, como bien señalaba la profesora Luz María, los códices prehispánicos, pues según quien los cuente, pues son como 13, 14, 15.
se agrupan a muy, muy grandes rasgos en tres grupos. Los investigadores los agrupamos para trabajarlos en tres grandes grupos. Grupo maya, grupo mixteco y un grupo que no queda muy, muy bien claro qué onda con él, que se llama, le han llamado grupo de códices del grupo Borgia, por razones que ahorita no vienen al caso. Estos dos últimos grupos, el grupo mixteco y el grupo de códices llamados Borgia, tienen varias características en común, muchas de las cuales ya mencionó la profesora, ¿no? La cuestión de índole calendárico ritual, la adivinatoria, la presencia de deidades, en fin. Y comparten un estilo de pintura, vamos a decir, que se conoce como estilo Mixteca Puebla. Vamos a ir viendo ejemplos sobre esto a lo largo de la charla. Ahora bien, hay un gran problema con estos códices del grupo Borgia y de los grupos del códice Mixteco. Y es que a pesar de que más o menos sabemos dónde se elaboraron, más o menos, no sabemos en qué lengua están, a diferencia de los grupos de varios códices coloniales que sí sabemos que son nahuas y eso facilita su lectura, facilita entre comillas, ¿no? Entonces los códices Borgia y los códices mixtecos no sabemos muy bien en qué lengua están y estamos todavía en eso trabajando y tratando de investigar. Y para intentar lograrlo, hay que hacer un trabajo muy minucioso y un trabajo de, pues yo diría de talacha, que es hacer catálogos, ¿no? Hacer catálogos y catálogos y catálogos, y a partir de estos catálogos se pueden medio que empezar a inferir posibles conjuntos de significados, asociaciones, patrones comunes, y solo a partir de este gran cantidad de información poder empezar a proponer una lectura. En mi caso particular, la investigación va a intentar indagar sobre las hachas. No voy a hablar muy particularmente de las hachas, porque pues no es plática de hachas, ¿verdad? Pero es un tema que, como decía yo en principio, son mucho de lo que se desconoce y las hachas es uno de estos grandes temas, ¿no? Aquí lo que ven en la pantalla es uno de estos ejemplos de estos catálogos que se tienen que elaborar. Más o menos, a grandes rasgos, el códice, vamos segmentándolo para ahí poder indagar cada uno de sus elementos y luego en un segundo momento recuperamos deshacemos esa segmentación y proponemos una lectura general, ¿no? Entonces, la manera en la que lo hago yo es sobre todo tomando ese tipo de imágenes. Esta es una imagen de un códice Bodley, códice del grupo mixteco. Y entonces a mí me gusta, digamos, esta imagen se puede trabajar ya con esta imagen, ¿no? Y entonces se podría elaborar de esta forma. A mí me gusta trabajar así, es decir, presentar un redibujado, una propuesta de redibujado, porque los elementos, si vemos, algunos están más borrados, algunos no se observan bien, y a manera de exposición, para mí es más fácil presentar un redibujado y hacerlo así e ir conformando catálogos y catálogos y catálogos. Yo vi que por ahí alguien levantó la mano, les pediría que me dejaran avanzar un ratito y ahorita, si quieren, regresamos con muchísimo gusto a puntualizar las dudas finales, pero quisiera yo tener una base común. Entonces, bueno, ahora, estos catálogos, pues cuesta bastante trabajo hacerlos porque hay que estar haciendo talacha y talacha y talacha de estos códices. Y muchos de ellos, por ejemplo, aquí en esta imagen, como vemos, tienen un daño considerable. Como bien señalaba la profesora Luz María, algunos de ellos fueron destruidos en la conquista, otros fueron mutilados, segmentados, otros fueron quemados, y algunos de ellos, pues simple y sencillamente por el uso, quizá porque los escondieron, en fin, pues por la humedad y por los mismos materiales, pese a que se conservan bastante bien, pues tienen grandes áreas en las cuales no se puede ver. Y esto obviamente pues es una dificultad para las investigaciones. Entonces, yo lo que voy a mostrar un poquito es una serie de métodos y posibilidades, pero sobre todo dudas que tenemos a la hora de abordar estos documentos, ¿no? Y esto va a ser novedoso también para mi profesora porque no ha visto cómo lo he trabajado esta parte, pero bueno, ahí estaba yo trabajando este elemento, ¿no? Este elemento que es un topónimo, es un glifo que es el nombre de un lugar y este glifo está aquí, no sé si alcanzan a verlo en la parte izquierda inferior.
y forma parte de una banda más larga, que es son las dos primeras láminas del códice Botley. Este es el códice recortado, esta es solo la parte de abajito, y pueden ver que en las orillas y en la parte del centro está muy, muy erosionado. Entonces, esto es una dificultad para quienes investigamos estos códices porque pues queremos saber qué había allí, porque medio que se alcanzan a ver algunas figuras ahí desvaídas, en fin. Afortunadamente, con cierto software podemos realzar la imagen y quisiera yo detenerme un poco sobre estas posibilidades nuevas, estos nuevos métodos que estamos desarrollando para poder medio que ver lo que había detrás de la imagen, ¿no? Aquí en la parte de arriba está la imagen original y en la parte de abajo está con un software que realza ciertos tonos y es posible que empezar a ver algunas de las partes que estaban perdidas. Por ejemplo, aquí tenemos tres conjuntos glíficos, uno a la izquierda, otro al centro y otro a la derecha. Nosotros que ya trabajamos con los códices y seguramente ustedes que son curiosos, pues pueden identificar que es el glifo del año, el año mixteco. Aquí lo tenemos, digamos, así se debería de ver originalmente. Yo pienso que en este glifo que se perdió, en el primeritito que está hasta la izquierda, debe ser el año, algún numeral, año pedernal. ¿Y cómo me atrevo a sugerirlo si prácticamente no se ve nada? Porque solamente hay cuatro posibilidades para entender los años. Está el año conejo, el año caña, el año casa y el año pedernal. Solamente están estas cuatro posibilidades, no hay otras más. Y entonces aquí en el glifo que ya se perdió, con el software de realzado, medio que se alcanza a ver en la parte superior derecha del glifo borrado una parte rojita. Eso solamente puede ser un glifo, y ese es el glifo del pedernal que les muestro aquí a la parte, digamos, completo a la parte derecha. Entonces, a lo que quiero llegar yo con esto es que a pesar de que hay códices que se perdieron, que se borró la imagen, que fueron dañados, son, son, son tan consistentes, eran soportes de memoria tan consistentes que todavía se pueden medio que rescatar gran parte de la información a pesar, insisto, de que está perdida, ¿no? Entonces, porque son muy consistentes. Y luego venía una segunda duda, ¿no? Aquí en la parte, en los círculos rojos, les marco algunos glifos que no se alcanzan que medio que se alcanzan a ver. Y nosotros sabemos, insisto, por estar viendo estos documentos y observándolos constantemente, que los glifos de los años siempre viene acompañado el glifo del año, el pedernal, casa, caña o conejo, y luego otro glifo de un día, además de sus numerales. Entonces, por información estructural, más o menos podemos saber que esto que encerré yo aquí, en la parte izquierda, era el glifo del día. Ahora, ¿qué día es? Nuevamente, los códices son tan consistentes que a pesar de que prácticamente no tenemos nada de información, por, por otros glifos de este mismo códice y de otros códices, es posible, pienso que es posible ver que este es un glifo del día cocodrilo. Y esto nos va, a mí, por lo menos a mí en este caso, me va generando una serie de inquietudes para resolver y para ver qué tanto es posible de recuperar de lo que se perdió. Aquí en esta imagen, yo estaba trabajando esta lámina por el topónimo del hacha que les comenté y me encontré con estos personajes, ¿no? Entonces, yo pensaba que era el mismo personaje porque los códices, con muchísimas comillas, ¿verdad? Con muchísimas comillas, están como una especie de viñetas, como los cómics de ahora. Entonces, hay veces que está el mismo personaje en la misma lámina, pero realizando diferentes acciones. Y entonces está repetido, insisto, con muchas comillas, como en la viñeta de un cómic. Yo pensaba que este personaje de arriba era el mismo que estaba abajo, porque además parece ser que está acompañado de un glifo calendárico, que es el que yo considero que es el cocodrilo, que forma parte del nombre, pero después me di cuenta que aparecía este mismo conjunto de dos personajes con un glifo de cocodrilo en la parte de atrás de esta lámina. Entonces yo me preguntaba, quiénes son esos personajes, ¿no? Y una duda de, ¿es posible indagar? ¿Es posible resolver? ¿Es posible, a pesar de que está el códice completamente perdido, es posible rescatar un poquito de esta memoria que se perdió? Y entonces me puse a investigar y a investigar, y lo que me di cuenta es que estos dos personajes
su nombre calendárico debía ser algo cocodrilo, ¿no? También por estar investigando estos documentos, más o menos sabemos que los numerales, que a cada glifo del día calendárico se viene acompañado de un numeral, y ese numeral es del 1 al 12 o al 13. El punto es que usualmente vienen agrupados en grupos de 5. Entonces, del 5 no se le agrega, casi nunca se le agrega un sexto numeral, se hace otro segmento de 5 y así, así, así. Entonces, por esa razón, yo suponía que el personaje de la derecha debía ser 11 lagarto. No podía ser otro que 11 lagarto porque no hay más numerales y el espacio de los numerales, insisto, es tan consistente que no podía haber otro número posible. Y en contraparte, el de la izquierda debía ser 4 lagarto, porque, insisto, aunque está muy borrada la imagen, aquí la regreso, eh, por el espacio y por la disposición de los glifos, debía ser un numeral 4. Entonces, ¿qué hice yo? Pues me puse a revisar y a revisar y a revisar y a revisar otros códices y efectivamente encontré a mis personajes, ¿no? Aquí está Cuatro Lagarto y otro personaje. Bueno, aquí ya los vemos bien desarrollados porque aparecen en otros códices, ¿no? Aquí se me coló un personaje serpiente, pero en la parte de la derecha están 11 lagarto y 4 lagarto, y aquí otra vez en la parte de la derecha abajo vuelven a estar 11 lagarto y 4 lagarto. Más que indagar en la vida personal de estos personajes, a lo que quiero llegar es que estos documentos son tan consistentes que es, con muchas comillas, es posible, a pesar de que está borrado casi por completa la imagen, es posible ver reflejado la información en otros documentos. ¿De qué nos habla esto? Pues de un sistema que estaba bastante bien acordado, de un sistema que era depositario de la memoria de estos pueblos y un sistema de que era tan consistente, pues que como un sistema de escritura como los que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto poder ver esto, encontrar estos dos personajes en esa secuencia, con sus yelmos, con algunas características en común, con los mismos glifos calendáricos, en otros documentos, ¿no? Y porque, por ejemplo, el gran investigador Caso, el gran investigador de estos documentos, él no pudo acceder a esto, porque pues no tenía el software que ahora tenemos, ¿no? Y él no los pudo registrar, estos personajes, ¿no? Entonces, pero aquí aparecen y me parece muy interesante ver cómo estas posibilidades, estos nuevos métodos nos ayudan pues literalmente a sacar esta memoria que se había borrado y a poder entonces hablar y hacerla vivir de nuevo, ¿no? Ahora, los códices, decía yo, los códices mixtecos, voy a recapitularlo rápido: Colombino Becker, Botley, que es el que estaba trabajando, Selden, el códice llamado Suchenutal, y el llamado códice de Viena o Vindobonensis. Estos códices, decía yo, que son bastante congruentes entre ellos, a tal grado que podemos encontrar varios personajes en un códice y luego en otro y en otro y en otro. Pero, como bien señalaban hace ratito, la profesora, no solamente están en los códices prehispánicos. Estos 5 códices que mencioné anteriormente son códices que fueron empezados antes de la conquista. Pero también la memoria indígena continuó con la elaboración de estos documentos. En este caso está en su pantalla el mapa de Teozacualco, y es gracias a estos documentos que continuaron durante las primeras décadas del mundo colonial que podemos llenar los vacíos, las dudas, podemos completar las investigaciones que tenemos en el caso de los faltantes o las inquietudes del pasado indígena, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una secuencia de personajes. Voy a hacer énfasis en 2 de ellos, que son estos, ¿no? Si hubiera más tiempo, si ustedes fueran mis estudiantes, si ustedes fueran mis alumnos, pues los pondría yo aquí a adivinar, a describir algunas características, pero no, desafortunadamente no tenemos tiempo para esto. Entonces voy a hacer como que trampa y voy a darle la respuesta, ¿no? Aquí vemos 2 personajes, suponemos que es una pareja, un hombre y una mujer. Cada uno tiene asociado un glifo que debe ser parte del nombre. Ojo, ahora, esto nosotros ahora lo sabemos, pero lo sabemos porque hubo investigadores que con estos catálogos que yo mencioné se pusieron
a hacer listas enormes de glifos y entonces podemos saber que estos eran los nombres de estos personajes. Y además es bien interesante porque los volvemos a encontrar en los códices prehispánicos, ¿no? Se supone, o el nombre que les dio Ocaso a la personaje de la mujer es Quetzaltelaraña, y el nombre que le dio al personaje masculino es como cielo comido, Xucot, algo así. Y aquí los volvemos a encontrar en otro códice, pero ahora más o menos con sus características que tenían en el mapa de Teozacualco, el quetzal y la telaraña y el glifo del cielo comido con el Xucot, pero ahora además con un glifo calendárico que en el códice colonial no tienen por alguna razón que no viene al caso ahorita, pero que desconocemos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vuelven a aparecer, aunque aquí hay una especie de trampa. En la parte superior, en la parte del centro, hay un quetzal con una telaraña. Y al ladito del quetzal, en la parte izquierda, está esta como rectángulo con los que llaman mis alumnos las pokebolas, ¿no? Los ojitos, sí, los chalchihuites, que es el cielo comido. Y aquí vemos cada uno de estos glifos está acompañado de un glifo calendárico que ustedes ya podrán reconocer porque lo platicamos hace rato, que es el cocodrilo y la casa, ¿no? Entonces, y un numeral. Y entonces sabemos que son estos mismos personajes porque pues coinciden con, ay, se me trabó un ratito, coinciden con estos numerales, con estos glifos calendáricos, con estos glifos de los nombres, con esta secuencia de personajes, en fin. O sea, lo que quiero decir es reiterar que los códices prehispánicos y su continuación colonial son bastante congruentes o manifiestan una estructura bastante congruente bueno, que a mi parecer, ¿verdad? Evidencia un trabajo de memoria interesantísimo y complejísimo, ¿no? Que apenas estamos empezando a entender. Entonces, es gracias a este tipo de información que personajes como Caso se dieron cuenta, no solo por los glifos de los nombres, no solo por los personajes, no solo por los calendarios, sino también por los topónimos que se repetían en unos y otros ciertos topónimos. Por ejemplo, aquí vemos en la parte izquierda un topónimo pues, que no sabemos qué es, y en la parte derecha, en otro códice, un topónimo muy parecido. Quiero que nos concentremos en la banda que está en la parte inferior, que es esta especie de greca blanco con negro. Entonces, esto ayudó a los investigadores, especialmente a Caso, a entender que se trataba del pueblo de Tiraltongo. Entonces, a partir de ese tipo de información y a partir de la información que se ponía en caracteres latinos, por ejemplo, aquí dice, estos son los principales señores que antiguamente salieron del pueblo de Tilantongo, ¿no? Para Teozacualco, porque el mapa es de Teozacualco, bla, 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 bla. Entonces, por ese tipo de información, aquí se los estoy sintetizando, pero esto es una investigación que implicó decenas de documentos, tanto prehispánicos como coloniales. Y cada uno de estos códices tiene cientos, sino miles de glifos. Y solamente a partir de ir catalogándolos, 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 es que empezaron a salir la forma en la que se escribían los topónimos, la forma en la que se escribían los numerales, la forma en la que se escribían los números, la forma en la que se relataba un matrimonio. Y conjuntando los códices coloniales con los prehispánicos, es que empezamos a poder darnos cuenta que estos códices eran códices mixtecos, que eran de índole prehispánico, y por decirlo a muy grandes rasgos, es que por primera vez estos códices empezaron a hablarnos, después de haber permanecido durante siglos en el olvido o sin poder ser descifrados, y que todavía estamos en eso. No quiero que se deje de lado. Y bueno, este es un ejemplo de estos catálogos, ¿no? Que hizo Caso, que son, insisto, son cientos o miles de glifos que se van juntando y se tienen que dibujar, que es como empecé la plática. Aquí hay más, ¿no? Y le va poniendo glifo A, glifo B, glifo C, D, bla, 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 y van saliendo la información. Es a partir de este trabajo, de esta talacha, que es años, son años de trabajo. Aquí, que los glifos nos están empezando, nos van empezando a hablar, ¿no? Aquí, bueno, son ejemplos rápidos, ¿no? Estos son de Caso, están en su libro, están en ese compilado que es Reyes y Reinos de la Mixteca. Y el tomo 2 es un tomo interesantísimo porque es un diccionario
de personajes, ¿no? Son cientos de personajes que él investigó y aquí están, ahí están cientos, cientos, cientos. Puedes ir a algún códice mixteco, leer el numeral, leer el glifo calendárico e ir a buscarlo en ese diccionario. Y ahí es una chamba enorme. Pero, como empezar al principio, porque estaban borrados, hay algunos personajes que Caso nunca pudo encontrar, pero que ahora, gracias a la tecnología, podemos usar. Y Caso hizo algo sorprendente, y es que la enorme mayoría de estos documentos están en el extranjero. Ese es un mapita que les preparé donde podemos ver los códices con su nombre tradicional: códice Feyerabad-Meyer, códice Selden, Bodley, Mendoza, Laúd, Nuttall, Dresde, Viena, Becker, tal, y ubicados en las ciudades europeas donde están. Y si se fijan, la gran mayoría están en Europa. Solamente 3,5 de ellos están en México. El recientemente descubierto códice Maya de México, Grolier, la primera parte del Colombino Becker, conocida como Colombino, el códice Boturini y la matrícula de tributos son códices prehispánicos o de un momento muy cercano a la conquista. Solamente 4, 3,5, están en México, el resto están en bibliotecas europeas, en París, en Madrid, en Italia, en el Vaticano, en Austria, en Alemania, en el Reino Unido, ¿no? Entonces, lo que hizo Caso fue impresionante porque él, sin tener acceso a Internet, solo teniendo acceso a copias o yendo directamente a las bibliotecas, pudo hacer toda esta investigación que les narré en un principio. Y más o menos ya con esto termino porque yo me puedo seguir aquí horas, ¿verdad? Eh, es, Esta labor no solamente es una labor importante de la catalogación de los glifos, sino es una labor también fundamental generar reproducciones o por lo menos tener fotografías para poder consultar esos documentos. Aquí lo que vemos en esta lámina es una de las copias que hizo Aglio, un pintor, un dibujante del siglo XIX, por encargo de un personaje que se llamaba Lord Kingsborough. Él le pagó a este dibujante y entonces él empezó a copiar todos los quizzes a los que tenía acceso y luego los reprodujo en estos libros. Y estas eran seguramente Caso, era, junto con fotografías y visitas directos a las bibliotecas, era la única forma en la que él podía tener acceso a todos esos documentos en las primeras décadas del siglo pasado, en el siglo XX, 1940, 50, en fin. Pero nosotros pues ya no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Ahora, gracias al Internet y sobre todo gracias a tareas como las de la profesora Luz María, pues estos documentos están digitalizados, están accesibles para que cualquier persona en el mundo pues pueda consultarlos e incluso irse a los diccionarios, irse a los catálogos y empezar a ver cómo es que trabajamos los investigadores. Y es una gran ventaja, ¿no? Nunca antes en la historia de la humanidad los códices, tanto coloniales como prehispánicos, habían estado tan bien resguardados en condiciones de preservación, pues ya saben, ¿no? De humedad, de temperatura tan excelentes. Nunca antes habían estado tan bien resguardados y nunca antes en la historia de la humanidad estos códices habían sido tan accesibles a todo el mundo, ¿no? Es como algo paradójico, ¿no? Mientras que por un lado están resguardados en condiciones de preservación ideales, son accesibles a partir de la digitalización. Y creo que eso es algo que ahora para nosotros es muy fácil darle clic y ver la imagen y hacer el redibujado y presentarlo con este software que realza. Pero eso es gracias a un esfuerzo enorme de digitalización y de compartir esto con el mundo, que es parte de lo que hizo la profesora Luz María Moar. Yo creo que aquí lo dejo, nada más señalando algunas cosas, que gracias a estas digitalizaciones, pues es posible hacer estos diagramas que a mí me gustan tanto porque explican, por ejemplo, aquí el tamaño de cada uno de estos códices. Los códices coloniales son enormes. Algunos de ellos miden 3 metros, 4 metros, mientras que los códices prehispánicos tienen a ser chiquitos y en forma de biombo, ¿no? Pero gracias a que tenemos las fotografías en gran formato, podemos presentar este tipo de diagramas que me parecen a mí muy explicativos. O en mi caso, tomar la imagen, generar un redibujado y entonces empezar a generar la catalogación y empezar a contribuir ahora yo, ¿no? Con mi parte humilde de catálogos y catálogos y catálogos y catálogos para empezar a recuperar esta memoria que gran parte de lo que fue la irrupción de la eh, invasión europea pues nos quitó, ¿no? Entonces poco a poco estamos pudiendo hacer estos catálogos y son horas de redibujar, son horas de catalogar, pero yo creo que vale mucho, mucho la pena
todo sea porque insisto, estos códices vuelvan a hablar de nuevo por primera vez como en tanto tiempo, ¿no? Y me iba a seguir con otras cosas que bueno, ya después habrá más tiempo, ¿verdad? Para platicar. Y creo que por mi parte es todo, ¿no? Yo les agradezco muchísimo el tiempo que me otorgaron y espero que haya algunas dudas y si no por correo, ahorita vemos qué onda con eso. Y bueno, le doy la palabra a mi profesora. Y creo que ahí quedó bastante bien porque tiene ahí directamente la pantalla ya compartida. Ujú. Oye, Mario, ¿no sería bueno si había unas preguntas que te querían hacer desde el principio? No sé, Claudia, qué dice, si hacemos ahorita esa sesión un poquito de preguntas o al final todas. ¿Cómo lo hacen, Claudia? ¿Qué Pues opinas? estaba viendo que las preguntas que habían eran relativas a que algunas personas no podían ver las imágenes, pero se salieron de la sesión y volvieron a entrar y ya pudieron verlas. Pero creo que sí sería interesante poder hacer que la gente intervenga, los alumnos intervengan ahorita. Ahorita hay una pregunta, dicen, disculpe, ¿cómo se llaman los softwares para redibujar y para ver los tonos de los códices? Pregunta Noema Sofía. Ok, ahora te lo voy a escribir aquí abajo, o sea, lo voy a decir, pero pues como se va a olvidar, lo voy a escribir aquí abajito, ¿no? Son varios software. El que uso yo para redibujar se llama Inkscape, ¿no? Aquí lo voy a poner, Inkscape. Es una alternativa libre a Illustrator, por ejemplo. Es decir, es un software que a partir de un trazado vectorial, no trazamos la imagen, sino trazamos los puntos. Por ejemplo, si quiero hacer un cuadrado, no trazo el cuadrado, sino trazo las aristas, y a partir de ahí, con cómputos matemáticos que escapan a mi entendimiento, ¿verdad? Se genera la conexión y entonces esto permite que se pueda ampliar y cambiar el color del trazo muy fácilmente. Ese es uno, Inkscape. Luego, el software que permite el realzado de imágenes, ese se llama déjenme lo busco bien porque siempre lo escribo más, D-Stretch. D-Stretch. Este software es originalmente empleado para arte rupestre y para petrograbados. Em, Sin embargo, me parecía a mí que había posibilidades de usarlo en la aplicación de los códices. Si ustedes buscan, regálenme un segundo y entonces ahorita les doy un enlace en donde explico más a profundidad cómo se usa este software y cómo es que y cómo se llaman, ¿no? Ahí se los mandé, que es una ponencia que presenté hace como un mes hablando más del procedimiento, del método en particular que uso. Y luego finalmente otro software que se llama GIMP, que es como la alternativa libre a Adobe Photoshop, ¿no? Que es el software que permite realzar ciertos trazos, que no hablé mucho de eso en realidad, o cortar las imágenes, escalarlas, generar transparencias, ese es otro software, ¿no? Pero si les interesa, les dejé ahí un enlace que es a mi canal de YouTube donde yo comparto gran parte de esto. Y bueno, esa es una, ¿no? Sí, muchas gracias. Preguntan también dónde pueden consultar los catálogos en los que ustedes han trabajado y si les pueden compartir su correo. Claro, bueno, por ejemplo, los catálogos de caso, pues están en su obra, ¿no? Aquí, pues, Reyes y Reinos de la Mixteca, no sé si se vea, creo que medio se ve porque estoy como difuminado, que es el libro que presenté. Ujú. Luego, la profesora seguramente va a hablar con más detalle del proyecto Tetlacuiloli, que es la página que mostré, y el proyecto Amoshkali. Ahí están los catálogos y los diccionarios de glifos donde se pueden consultar. Y en el caso de eso que les presenté, pues van a tener que esperarme un año a que presente mi tesis de doctorado, y ahí va a estar con mucho gusto el catálogo de hachas, ¿no? Si quieren indagar en las hachas. Pero en la tesis de maestría, ahora se las comparto, está este mismo catálogo, pero para el caso del Códice Mendoza, ¿no? Y entonces en general están allí, en las tesis o en los trabajos impresos, ¿no? Pero ya les di 4 o 5. Caso tiene su catálogo su diccionario de personajes, Tetlacuiloli, Amoshkali y mi trabajo de maestría. Y si tienen paciencia,
en un añito, primero Dios, ya salga mi tesis de doctorado y ahí va a estar como mucho, mucho más trabajo, ¿no? No sé si haya alguna otra duda. Pues ya que nadie pregunta más cosas, yo voy a aprovechar. Eh, bueno, para mí la verdad es un tema fascinante. Siempre me gustó el tema de los códices desde la licenciatura. Tuve una clase de códices, poquitas clases de códices cuando estudiaba, empecé estudiando antropología en la UAP, en Puebla, y ya luego me pasé a la ENA, pero en la ENA no había clases de códices y en la UAP sí había. Era lo único que extrañé de mis clases de Puebla. Pero bueno, escuchando a Mario, pensaba en los códices, justo como él llamó, ¿no? Como formas no sé si decirle como archivos de memoria mesoamericana, tal específicamente, y que no son solo testimonios, ¿no? Sino también modos de expresión, de pensar, de sentir. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes, ahí, pues, o sea, lo pueden ir diciendo tal vez a lo largo de su presentación, pero me gustaría saber cómo lo ven ustedes. Y me deja pensando mucho ese tema que comentó Mario también de que pues los códices no están aquí. Y a mí me parece muy loco, no están en, no sé, en Europa. Este, y entonces me surge la pregunta de qué significa para nuestra memoria, o la memoria de los pueblos originarios sobre todo, que no estén aquí, esas memorias que estén ausentes o dispersas o exiliadas, no sé cómo bueno, exiliadas, no, robadas, pareciera más que exiliadas, ¿no? Hace poco me acordé de una película que vi que se llama Dahomey, no sé si la vieron. Sí, sí, del retorno de Benín, ¿no? Ah, de los tesoros saqueados, ¿no? Y entonces me parece muy interesante la discusión que hay allí entre estudiantes, entre investigadores, personas que hacen parte de la religión, ¿no? Porque son objetos sagrados, muchos de ellos. Y bueno, me acordé, ¿no? Que, no sé si te acuerdas de la película de cómo los objetos hablan, ¿no? Y ahí yo pensé qué dirían los códices si pudieran hablar, ¿no? Este, Entonces, bueno, esas memorias pues no están aquí, no las han devuelto y qué significaría que regresaran, ¿no? Un poco esa duda me quedó, más bien esa reflexión. Y Bueno, también me quedé pensando en las hachas, no sé qué estás investigando de las hachas. yo estoy, mi objetivo vital es destruir esta idea colonial, neocolonial en realidad, porque no es tan colonial, de que en Mesoamérica no había metales, ¿no? Entonces, en Mesoamérica, desde el siglo VII, desde el 700, hubo trabajo del cobre, después se desarrolló el bronce, en toda Mesoamérica, entre los mayas, en los mixtecos, en los mexicas, en Guatemala, en toda Mesoamérica, en los huastecos, en toda Mesoamérica se usaban los metales, en toda, ¿no? Cuando llegaron los españoles, los mesoamericanos tenían como 900, 1000 años más o menos de haber usado los metales. Pues, por alguna razón que no viene al caso, la gente cree que no hay metales en Mesoamérica, pero ahí están en los museos, ¿no? Pueden ir a la sala oaxaqueña en la parte de final, junto a los tesoros de la tumba de Monte Albán, ahí están las hachas. En la parte mexica están en la matrícula de tributo, están los metales, en fin, ¿no? Entonces yo trabajo eso, pero como no soy arqueólogo, lo trabajo en los códices. Entonces, es lo que yo indago de manera rápida, ¿no? Ahora, ¿qué onda con la memoria? Voy a intentar ser breve. Hay un problema con respecto a los códices y es que estos documentos son muy, muy antiguos. Es decir, los tesoros de Dahomey son de 1800, 1900. Incluso cuentan con una gran ventaja y es que se saben quiénes los robaron. Muchos de esos códices no sabemos cómo llegaron a Europa. Y ese fue por décadas, por siglos un problema. Porque muchos de estos documentos permanecían catalogados como documentos, como libros chinos o libros egipcios. O sea, imagínate qué tanto se perdió que ni siquiera sabemos cómo llegaron allí. Y es gracias a estas investigaciones que se pudieron primero asociar a culturas mesoamericanas, aunque en ese momento no se llamaban así, aztecas o zapotecas. Después con trabajos como Caso, en el caso de los códices mixtecos, por supuesto, ya se empezó a indagar que eran mixtecos de ciertos pueblos, de ciertas regiones, pero hay mucho que se desconoce. Entonces, a veces se pierde de vista que un proceso, que nosotros recordamos cosas o somos capaces de recordar cosas porque olvidamos otro conjunto más grande de cosas, ¿no? Y en el caso de los códices mixtecos, es muchísimo de lo que se olvidó. Sin embargo, para los pueblos son documentos importantes
pero sobre todo creo que son más importantes su continuidad colonial. Creo que son más importantes todavía, ¿no? Y muchos de ellos, afortunadamente, sí están en México, sus documentos coloniales. Y incluso algunos de ellos están en los pueblos todavía, ¿no? Creo que eso es más importante. Y hay otro tema, y con esto cierro porque hay que escuchar a la profesora, que es el calendario. El calendario asociado al paisaje, el calendario asociado sí, al paisaje, a dónde sale el sol, a dónde se oculta, a la espacialidad en términos de estaciones, de primavera, verano, invierno. Y eso lo vemos reflejado en los códices. En los códices está constantemente el calendario como preocupación, en los códices está constantemente elementos geográficos como preocupación, y eso, aunque se lo hayan robado a Europa, el documento me refiero, eso está en los pueblos hoy en día. Es decir, la gente en los pueblos camina los montes, camina los caminos, y está en el paisaje viva esa memoria que está enraizada en los documentos prehispánicos, insisto, a pesar de que el documento esté en Europa. Y eso creo que no debemos dejarlo de lado, ¿no? Que esa memoria está, si está emanada en los códices, es porque primero está en el horizonte. En el Y bueno, territorio. exacto. Y bueno, yo aquí termino con esto. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Pues entonces, ahora voy a presentar yo lo que he preparado. Sí quisiera comentar un poco de que a veces suena un poco raro que Mario esté estudiando las hachas, ¿no? Uno dice, ¿por qué las hachas? Y realmente lo que él ha encontrado es, en primer lugar, que hay una gran variedad de hachas, diferentes tipos de hachas, ¿no? Y que en los códices aparecen anotadas una gran variedad de las cuales él ha hecho un catálogo. Y hemos encontrado también que las hachas forman parte muy importante de los rituales y forman parte muy importante de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque pensemos en que en todas las casas del México antiguo debía de haber un hacha que servía para cortar la leña, para cortar los árboles, para cortar un montón de cosas. O sea, era una herramienta fundamental a tal grado que en algunas de las páginas del Códice Mendoza, cuando aparece una pareja que se va a casar y se les dan una serie de cosas que necesitan para su vida futura, un elemento muy importante que aparece pintado en estas páginas es el hacha, ¿no? O sea, como que entonces el hacha, digamos, se encuentra en todos los momentos de la vida indígena como un elemento tanto ritual como de vida cotidiana. Y esto aparentemente no se le ha dado la importancia que esto tiene, ¿no? La arqueología, pues Mario puede hablar mucho de esto, pero la arqueología las clasifica hachas en general. Y hemos encontrado que hay una gran variedad de hachas, o sea, para diferentes usos, con diferentes tipos de mango, para diferentes rituales. Entonces, pues es un mundo que apenas él está abriendo con su trabajo de investigación sobre las hachas en el México antiguo, ¿no? Entonces, bueno, Yo les pues compartí ahora rápido esta imagen, ¿no? Que es la que mencionaba. Ahora voy a iniciar yo con la presentación que tengo. Como ya hemos hablado, bueno, de los códices, una característica de los códices que hemos utilizado los investigadores para clasificarlos ha sido el formato. Quiere decir, si son hojas sueltas o tienen forma de libro, eso nos va diciendo, nos va fechando el documento. ¿Por qué? Porque los documentos prehispánicos son como este que aparece en la imagen, el famoso ya Códice Boturini o tira de la peregrinación, que eran especies de acordeones, tiras muy largas de papel amate, generalmente en este caso, que se iban pegando, ¿no? Nosotros podemos ver las uniones que se dan del tamaño del papel amate, de la hoja, podríamos decir, de papel amate, que se va pegando para hacer una tira muy larga que puede llegar a medir hasta 3 metros. Estas tiras se podían pintar por el frente y también se podían pintar por atrás. En algunos de los códices mixtecos, sobre todo, vemos que están pintados por el frente, el recto que nosotros
nosotros llamamos, y la vuelta, o sea, la parte de atrás, ¿no? Ahora yo voy a hablar de algo que se comentó ya, que es por qué están los códices. Bueno, no tanto por qué, sino dónde están estos códices mexicanos. Entonces vamos a ver cómo hay en los repositorios a los cuales yo he podido tener acceso para conocer los documentos, para poderlos fotografiar y para poder comprar las imágenes de nuestros códices. Entonces, uno de los lugares en donde tenemos códices que hemos trabajado es el Museo Británico. Ahora más adelante voy a mostrar cuáles son estos códices que están en el Museo Británico y también en la Biblioteca Bodley en Oxford, en Inglaterra. Esta es la biblioteca en donde se encuentra el códice llamado el Códice Mendoza o Mendocino, que es uno de los tesoros también de la propia Biblioteca Bodley, en donde por supuesto que no quieren regresarlo a México, ellos la consideran ya como parte de su patrimonio y con mucho trabajo nos dejan ver el original. Afortunadamente, como ya comentó Mario, ahora ya casi todas las bibliotecas han digitalizado sus acervos de códices y se permite, son accesibles tanto a investigadores como a interesados. Otro de los repositorios que hemos trabajado es la Biblioteca Nacional de Francia. La Biblioteca Nacional de Francia, después de los códices, el número de códices que tenemos en México, el mayor acervo está en la Biblioteca Nacional de Francia. Y curiosamente, en la Biblioteca Nacional de Francia hay la sección oriental y la sección occidental, pues los códices mexicanos están en la sección oriental, junto con los documentos chinos, hindús, etcétera, en donde realmente uno se pregunta, ¿por qué están en la sección oriental? Pues porque no se sabía en el momento en el que se catalogaron de qué se trataba, ¿no? Seguramente los funcionarios de la biblioteca vieron dibujitos, muñequitos y dijeron, pues estos son dibujos que se parecen a los otros dibujos de los orientales y los clasificaron y los metieron en la sección oriental. Entonces, el fondo mexicano se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, en la sección oriental del fondo. Y otro acervo que hemos trabajado, estamos trabajando y terminando, es los documentos que están en Austria, en Viena. En este edificio maravilloso que es el museo, hay una parte de la biblioteca y en esa parte de la biblioteca se encuentran los documentos mexicanos. En el caso de los documentos mexicanos que están aquí, sí sabemos que muchos de ellos salieron cuando estuvo Maximiliano en el país. Maximiliano tenía una asistente, una persona muy cercana, un fraile, un religioso, Bilimek, que cuando se va de Austria, Maximiliano le dice, llévate las cosas. O sea, habían formado una especie de pequeño museo, ¿no? Con piezas y sobre todo con códices que entonces en ese momento salen del país y se van a Europa. Entonces, algunos de estos documentos sabemos cómo llegaron. Bueno, otro acervo que vamos a ver, algunos de los documentos, es el acervo que se encuentra en México, en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Ustedes saben que en lo que son los sótanos del museo existen pues una serie de oficinas, de bodegas y existe una caja fuerte como de banco, así que se le da vuelta para acá y vuelta para allá, donde se encuentran los códices mexicanos. Actualmente están perfectamente cuidados, con temperatura especial, con control de luz, con control de aire, para preservarlos y cuidarlos, cosa que no hicimos en México durante siglos. Durante siglos los códices no fueron importantes para México y por eso salían del país, los vendían, los regalaban, o sea, los destruían y bueno, pues no fue sino hasta a partir de básicamente del siglo XIX cuando se empezó a crear esa conciencia de la riqueza de estos documentos que es parte de nuestra historia y parte de la memoria de los pueblos y del México. Entonces,
vamos a ver aquí algunas imágenes. ¿Quiénes eran los que elaboraban estos códices? Obviamente quienes elaboraban estos códices eran especialistas, gente formada, educada en el Calmecac, en donde se les instruía sobre la historia, sobre la religión, sobre la política, la economía, la geografía, y eran los llamados tlacuilos. Los tlacuilos son los que escriben pintando. Entonces aquí vemos a un tlacuilo que está sentado sobre un asiento, lo cual nos indica que es una persona de cierto rango de nobleza, que tiene una palabra azul que quiere decir de noble. Una gente no es del pueblo común, es una gente noble que está enseñando, educando a un joven en la manera de escribir los códices, de pintar los códices. Tenemos también esta imagen de los mixtecos, también un tlacuilo, un pintor de códices, y un conejo aquí que nos está personificando a quienes pintaban y elaboraban estos documentos. O sea, era toda una especialización en el mundo indígena antiguo de quienes elaboraban estos documentos y que conocían y sabían todos estos elementos de su cultura, de su memoria histórica, de su religión, etcétera. Entonces, tenemos entonces varios, los códices, los hemos clasificado como prehispánicos, a los mayas, a los mixtecos y a los nahuas principalmente. Desafortunadamente de los nahuas, pues no tenemos códices prehispánicos. Se discute todavía si uno de los documentos que ahorita vamos a ver es un códice prehispánico, si la matrícula de tributos es un códice prehispánico o es un códice colonial. O sea, a veces es muy difícil clasificar a qué periodo histórico corresponden, ¿no? Y esa es una tarea que tenemos también los investigadores. Sin embargo, bueno, hay códices que son definitivamente prehispánicos, como son los códices mayas, ¿no? De los cuales tenemos aquí unas imágenes de algunas páginas del Códice París, ¿no? En donde ustedes pueden ver que está muy dañado. Hay partes de las láminas que ya pues se han perdido, ¿no? Y este códice pues se llama París, ¿por qué? Pues porque se encuentra en París, efectivamente se encuentra en París, precisamente en la Biblioteca Nacional de Francia. Y desafortunadamente este códice sí tiene lo que llamé yo, les comentaba, esta imprimatura, esta capa que se trataba de emparejar el soporte para pintar, pero con el tiempo esa capa se cae. Entonces yo tuve la fortuna de ver el original del Códice París en su caja, y en la caja había especies de, ¿qué podríamos decir? Viruta, que era las partes de estas partes que se han caído y que quedan ahí obviamente en el repositorio donde se encuentran, ¿no? Entonces el Códice París es uno de los códices más famosos, y el Códice Colombino, del cual tenemos en México una parte del códice colombino, que es un códice mixteco, ¿no? Y como que ustedes pueden ver aquí, sí se nota esa imprimatura, se ve esa capa blanca sobre la cual los pintores indígenas registraron y anotaron fechas, fiestas, guerras, conquistas, matrimonios, etcétera. Ya se me atoró. Ah, perdón. No, me voy a regresar porque este es el códice borbónico. Como ustedes ven, es un códice precioso, con un gran colorido que ha permanecido a través de los siglos, de una complejidad en donde nos habla de las fiestas, de las fechas, de las deidades, de los ritos que se hacían. Y este códice últimamente he leído en el periódico y he tenido ciertas noticias de que se está peleando, bueno, no peleando, se está pidiendo que se regrese de Francia, está en el Palacio Borbón, y se está pidiendo que se regrese a México. Es muy difícil que se regrese. Ninguno de los repositorios ha regresado códices, con excepción del Vaticano. El Vaticano, con motivo de la visita del Papa, regresó
uno de los códices preciosísimos, que es un códice sobre plantas, sobre cómo vienen anotadas las plantas y sus usos medicinales. Entonces, ese es el único códice que se ha regresado, pero este borbónico, pues estamos esperando noticias de que si efectivamente va a regresar o no va a regresar, que es muy difícil que regrese. Esta imagen me gusta ponerla porque ilustra muy bien qué fue lo que pasó con los códices en los primeros años de la llegada de los invasores europeos. Ustedes ven que aparecen varios de los glifos que identifican a las deidades y cómo todos estos documentos fueron quemados por los frailes, pensando en que eran diabólicos, en que había que acabar con esa religión. Y entonces se organizaron verdaderas fogatas, ¿no? Relatan algunos de los cronistas tempranos cómo hubo en ocasiones que duraban días las quemas de estos códices. Imagínense lo que significó esa pérdida no solo para México, sino para el mundo, estos documentos que se encontraban en edificios construidos especialmente para guardarlos, los llamados Amoshkali. Amoshli es libro y Kali es casa. La casa de los libros, o sea, las bibliotecas, archivos donde se guardaban estos documentos y fueron destruidos casi en su totalidad, casi en su totalidad. Entonces, esta imagen pues nos ilustra muy bien esta quema que se hizo de los códices prehispánicos. Sin embargo, ahí no paró la producción de estos documentos con la conquista, sino que se siguieron produciendo estos códices que llamamos los códices coloniales y que gracias a estos documentos podemos reconstruir mucho de la vida indígena. Uno de estos documentos es el llamado Códice Florentino, que se encuentra en la Biblioteca Medicea en Florencia, Italia. Este códice es un libro que elaboró el padre Sagún junto con sus ayudantes, sus colaboradores, en donde él les preguntaba sobre la vida indígena y todos ellos pintaron y escribieron sobre ello. En esta siguiente lámina ustedes van a ver cómo es el códice florentino, ¿no? Tiene la parte de las imágenes de un lado y la parte del texto en náhuatl, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, podemos ver por el tipo de las imágenes que estas ya tienen aquí una serie de elementos que nos hablan del mundo colonial, de la vestimenta de los personajes, el tipo de construcciones, pues nos está hablando ya de otra época, no es el mundo prehispánico, no son los calis, no son los templos, no son la vestimenta que utilizaba el mundo, los indígenas en aquel momento, sino que ya aparece esta esta combinación, digamos, de el trabajo de los amantecas, o sea, los trabajadores de la pluma, que ahí vemos cómo tienen una selección de diferentes tipos de plumas, de diferentes colores, de diferentes tamaños, con los cuales elaboraban pues una gran cantidad de piezas sobre todo en el mundo indígena prehispánico, las trajes de los guerreros, los escudos, las cortinas, los tapetes, los ixcahuipiles forrados de plumas, etcétera. O sea, la pluma era uno de los elementos más importantes utilizados por los artesanos en el mundo indígena. Entonces, aquí tenemos esta combinación. Una cosa importante es el texto. El texto que ustedes ven, yo tuve también la fortuna increíble de ver el original en Florencia. Y fue para mí muy sorprendente ver cómo parte de estas partes del texto a veces tienen una especie como de parche, como que lo que se había escrito originalmente, pues no sé si a Sagún no le gustó, le pareció que era, pues no sé, qué pudo haber pensado, y entonces le pusieron
un pedazo de papel encima y escribieron entonces encima de ese papel. Entonces, todavía tenemos muchísimas preguntas con respecto a los códices de todo tipo, ¿no? Algunas de ellas son estas preguntas de, bueno, ¿por qué Sagún hizo eso? ¿Por qué parcharon, digamos, las páginas en algunos textos? Que bueno, nosotros al ver esta imagen, pues no nos damos cuenta, solamente viendo el original es cuando uno va descubriendo una serie de detalles que nos llevan por diferentes caminos, ¿no? Ahora voy a presentarles a ustedes algunos de los códices que se encuentran en París. Este es el llamado Códice Mapakinatsyn, que lo trabajamos en este proyecto Amoshkali, que en este proyecto Amoshkali nosotros le compramos con el apoyo de CONACYT las imágenes de los códices originales. En el momento que hicimos este proyecto, hace más de 10 años, no había posibilidad alguna de consultar los códices originales. Entonces, estas imágenes, pues las compramos, las digitalizamos y las subimos en una página web en la cual ustedes pueden tener acceso para ver las láminas originales, que como decía Mario, pues ahora las podemos amplificar, las podemos disminuir, podemos hacer muchas cosas con la tecnología, pero en ese momento fue la digitalización el objetivo de digitalizar el Fondo Mexicano de la BNF con el financiamiento de CONACYT y con un proyecto en donde participaron pues más de 60 personas en hacer estos análisis de las imágenes, estos catálogos que ahora vamos a ver. Ahora les voy a mostrar. Entonces aquí tenemos esta imagen del llamado Mapakinatsyn, en donde lo que nos está relatando es el origen chichimeca el origen chichimeca de quienes llegaron al centro de México, que llegan al centro de México, que se establecen en el centro de México y que posteriormente son quienes permiten a otros grupos como estos, los chimalpanecas y los tlaylotlacas, que se establezcan en el territorio, en el centro de México. Con ellos llega la agricultura, aparece entonces aquí una planta hermosamente pintada y una serie de personajes que desafortunadamente ya en el original se perdieron, de quienes fueron llegando a establecerse en el centro de México, que en ese momento estaba siendo ocupado por los chichimecas que habían llegado del norte. Y una característica de los chichimecas va a ser siempre que traen un atuendo hecho de piel con una especie de corona, ¿no? Y siempre con arco y flecha. El arco y la flecha van a ser elementos diagnósticos, decimos nosotros, para entender que se trata de personajes chichimecas. Este códice se encuentra formado por 3 láminas. La segunda lámina, que es esta, que como ustedes ven desafortunadamente ha perdido muchísimo, pero que tenemos unas copias que se hicieron en el siglo XIX que nos permiten reconstruir la parte que ya no se ve, en donde podemos ver que se trata del Palacio de Nezahualcóyotl, que está Nezahualcóyotl aquí con su nombre Nezahualcóyotl y su hijo Nezahualpili. Están en el palacio y cada una de estas salas tiene una función especial que nos la están marcando con los glifos. Aquí tenemos 4 bocas hablando, porque es el edificio, es el Salón de la Justicia, donde se presentaban los jueces y el pueblo común y la nobleza a discutir asuntos legales. Tenemos otros salones en donde se guardan las armas. Aquí tenemos un escudo con un Ichcahuipili, estos chalecos de algodón, en donde son 2 salones dedicados a la guerra, digamos. Y este otro salón grande donde tenemos el almacén de los tributos que se van recibiendo y que se van guardando en estas salas del palacio. Y aquí recuerden ustedes que Texcoco, esta es la zona del Texcoco, es
el salón del canto, de la música, de la poesía. Entonces aquí tenemos un personaje que tiene unas flores en la mano. Aquí tenemos el huehuetl y el teponaztle con el glifo del sonido y unas cortinas aquí, especies de cortinas que nos indican los salones en donde seguramente había canto, había danza, había poesía. Y en estos salones de acá tenemos otro salón de la guerra y un salón donde aparece el glifo de Tenochtitlan y de Tlacopan. En este salón, según dicen los cronistas, los tres señores de la Triple Alianza, Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, discutían y organizaban sus guerras para dominar el resto de los territorios mesoamericanos. Y esto que aparecen aquí, estos personajes que aparecen aquí, son el consejo, son los gobernantes de los pueblos que dependían de Texcoco, aquí cada uno de ellos con su antropónimo o nombre, y en el borde de la página aparecen esta serie de pueblos, son cerros, es el glifo que nos indica el cerro, con un huictli, con un bastón plantador, para indicar que se trata de pueblos campesinos tributarios de estos señores de acá, y acá aparecen los topónimos de los lugares aliados de Nezahualcóyotl y después de Nezahualpinli, que estos son los señores que gobiernan estos pueblos que son los aliados de Texcoco, ¿no? Entonces, en una pequeña lámina nosotros tenemos muchísima información que vamos desglosando para conocer aquí el palacio, ¿no? Aquí ven los pueblos campesinos con el huictli, con el bastón plantador, y acá los topónimos de los lugares que gobiernan estos señores. La tercera lámina del códice es una lámina, hoy no sé si ustedes ven algo porque en mi computadora se ve muy claro, es la copia, ¿no? Es una copia que yo mandé a hacer de este palacio en donde puse los nombres de los pueblos que aparecen y los nombres de los personajes que aparecen aquí leyendo sus antropónimos o sus nombres. Y una tercera lámina de este mismo códice es esta lámina que se ha llamado la lámina de delitos y castigos. ¿Por qué? Porque en ella aparecen los diferentes, digamos, los delitos, efectivamente, los delitos que se podían cometer y que están aquí consignados, que son el robo en una casa donde aparece la pareja durmiendo y esta persona que está quitando las piedras para meterse a la casa para robar probablemente mantas, plumas de quetzal, y hay una especie como de baúl, que está tejido, que era una especie de baúl tejido en donde se guardaban pues las posesiones de las personas. Otro que está abajo, que también está abriendo precisamente ese baúl para sacar lo que encuentre para robarse, y acá aparece una escena muy interesante, que es un hombre que le está robando a una mujer que está volteada y que es en la noche. Entonces aparecen unos ojitos que son las estrellas para indicarnos que el robo se lleva en la noche. Y de este lado, bueno, pues tenemos unos castigos terribles, ¿no? Que es el azar a un personaje que según la glosa nos dice aquí que se trata de una pareja de adúlteros en donde ella es ahorcada y él prácticamente es asado vivo. Y abajo tenemos otra pareja de adúlteros que están siendo apedreados. Y del lado derecho tenemos a los jueces en la época de Nezahualcóyotl. En la parte de arriba aparece el antropónimo de Nezahualcóyotl y abajo el de Nezahualpili, o sea, son los jueces en los diferentes periodos históricos, ¿no? Que van a resolver los problemas que les vienen a presentar tanto hombres como mujeres que aparecen aquí, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estos códices, bueno, aquí ahí están en detalle. Otro que me brinqué es el encarcelamiento.
según los cronistas, los deudores, los que apostaban, eran castigados en la cárcel, ¿no? Aquí tenemos una escena más clara del juez en la época de Nezahualpilli con su nombre, y aquí cómo está la vírgula de la palabra diciendo cómo le están presentando su caso a discutir al juez y el castigo al culpable. Y bueno, la escena está terrible de el castigo a los adúlteros, porque no solo son adúlteros, sino que mataron a la pareja. Entonces, por eso es ese castigo. Otro de los códices que aparece en París pintado sobre piel de venado es el códice Mapatlotzin, que como ustedes ven es una tira muy larga de diferentes piezas de papel amate. Desafortunadamente hay partes del códice que están ya muy dañadas, pero otras que podemos ver muy claramente, como es nuevamente el origen de los linajes chichimecas con la cuna donde aparece el heredero que va a formar el linaje, ¿no? Y las parejas en donde ya los hombres ya no traen piel de animal, sino que traen una manta blanca, y las mujeres también ya no traen aquí está la piel de animal y posteriormente ya la manta blanca. O sea, cómo ha cambiado el atuendo de estos chichimecas. Y aquí una escena que me gusta un poco resaltar, que es el linaje que va a descender, estos van a ser todos los gobernantes de Texcoco, y cómo aquí, a partir de Nezahualcóyotl, estos aparecen sentados sobre sus tronos, sobre su Tepoztlípalli, su asiento con respaldo, que no tienen estos de acá. O sea que acá son reconocidos realmente. Nezahualcóyotl es reconocido como un gran gobernante de Texcoco. Y es en la época de Nezahualcóyotl donde se desarrollan una gran cantidad de artesanías muy finas. El trabajo del oro, el trabajo de la plata, el trabajo de la pluma, y aparecen cada uno de los artesanos con sus instrumentos con los cuales elaboraban todos estos bienes. Y bueno, aquí la genealogía de los señores que llegan ya hasta la época en la que llegan los europeos. Otro de los códices muy importantes que se discute si es prehispánico o no es la famosa tira de la peregrinación, en donde se marca pues la salida de la peregrinación que llega a establecerse en Tenochtitlan. Y aquí otro ejemplo de los chichimecas, este es el códice de Tepetlaostoc, este pueblo que está cerca de Texcoco también, en donde aparecen los antecedentes chichimecas, esa memoria del pasado, su origen como chichimecas, y posteriormente cómo aparecen como toltecas. O sea, entran en contacto con los toltecas del centro de México y adoptan entonces las mantas de algodón, los asientos con su respaldo, para hacer una diferenciación entre la época de chichimecas y la época posterior, ¿no? Entonces vamos pues reconstruyendo esa historia. Otro grupo de códices muy importante que tenemos son los códices de tributos. Estos códices, uno muy importante que ya hemos mencionado es la matrícula de tributos, la cual se encuentra en el Museo de Antropología, en la bóveda del museo. Las primeras láminas, como ustedes ven, están destruidas, solamente tenemos pedazos de las primeras láminas, ¿no? Sin embargo, bueno, son importantes y podemos ver aquí en estos registros de tributo se anotan los nombres de los pueblos que van a ser sometidos por los tenochcas con la imposición de que paguen el tributo. Y entonces aquí está el tributo que tienen que pagar. Estas son mantas de diferentes colores, estilos, y el numeral que nos indica 400, o sea, son 400 cargas de mantas blancas, 400 más estas, más 400 mantas decoradas, más 400 mantas rojas, más 400 cargas de huipiles, o sea, los blusones de las mujeres,
y de Maxtlatl, los que usan los hombres, ¿no? La banda que se cruza para formar el calzón que utilizan los hombres. Y un pedazo nada más tenemos con el topónimo muy importante de Tlatelolco. ¿Por qué? Porque el sometimiento de Tlatelolco por Tenochtitlan es muy interesante y muy importante, porque ustedes recuerden que en Tlatelolco se celebraba el famoso mercado. Era el lugar de intercambio donde acudían muchísimas personas que elaboraban una gran serie de productos, tanto de lujo como de uso cotidiano, y que se realizaba en Tlatelolco. Entonces los tenochcas no podían tener a un lado a un vecino que no les tributaba. Y entonces someten a Tlatelolco y le imponen la serie de tributos que vimos en esa lámina. Otras, la expansión de los mexicas aliados con Texcoco y con Tlacopan y ellos mismos abarca una extensión muy grande de toda Mesoamérica, en donde van a imponer el pago de tributos a diferentes nichos ecológicos, podríamos decir actualmente. Así tenemos, por ejemplo, la lámina donde está el glifo del Soconusco y una serie de poblaciones de esta zona del país, actualmente del sur, del sureste del país, en donde tenemos que tributan, ¿qué van a tributar? Productos que no se pueden consumir, que no se pueden crear, que no se pueden obtener en el centro de México. En el centro de México no van a poder obtener plumas de quetzal, ni una gran variedad de plumas de colores turquesa, azules, verdes, chalchihuites, esta especie de jade, cacao, pieles de jaguar, ámbar. Todos estos productos van a ser impuestos para el pago de esta región que está aquí encabezada por el Soconusco. Otras zonas muy importantes, las costas, Cihuatlán, en lo que ahora es Guerrero, las plumas, las famosas espondylus, las conchas rojas, que van a ser utilizadas tanto en el ritual como como adornos, como colgantes, como ofrendas a los dioses. Y aquí tenemos entonces también otra serie de productos como es el cacao que ustedes saben que viene de esa región y que va a ser contado con el uso de petates. Los petates van a ser la unidad de medida van a ser 20, 40, 60, 80, cada bandera significa 20, 80 petates llenos de cacao. Y tenemos aquí una flor que nos indica que se trata, no sé si un tipo de cacao que está señalado con esta flor, que es un cacao muy fino, o son flores de cacao, porque los cronistas nos dicen que Moctezuma tomaba cacao, pero que lo perfumaba con flores. Entonces es probablemente que sean las flores de cacao para perfumar la bebida. Y esto que tenemos aquí es también una carga de petate, 400 el numeral, de la flor de algodón, el algodón café, el coyuchi. Hasta la fecha, muchas de las mujeres usan estos huipiles cafés que son elaborados con ese tipo de algodón. Otras poblaciones van a entregar sal, van a entregar miel, van a entregar trajes de guerrero, casi en el códice, la matrícula de tributos, con excepción de 2 láminas, en todas las demás aparecen los trajes de los guerreros con sus escudos. ¿Esto por qué? Pues se trata de una sociedad que vive en la guerra y que tenía que tener el abastecimiento de sus trajes hechos con pluma, con caracol, adornados con caracoles, con oro, con piel de conejo, etc. Y otro tributo que también va a aparecer aquí en estas matrículas son los chiles, el chile rojo o chiltecpin, también medido en los petates. Y bueno, otro de los códices de tributo muy importantes que se cita constantemente es el llamado Códice Mendoza, que ya vimos dónde se encuentra en la biblioteca en Oxford, en Inglaterra.
Este códice muy famoso, muy reconocido, está formado por 3 secciones. Una es la sección que anota a cada uno de los gobernantes a partir de Ixcóatl hasta Moctezuma II, las guerras que se celebró durante su periodo, aquí aparecen los años, y los pueblos que fue conquistando. Cada uno de ellos tiene su topónimo que nos indica de qué pueblo estamos hablando. Y otra de las secciones del códice va a ser lo que se llama la vida cotidiana, en donde nos va a hablar desde la vida de un niño hasta su muerte y las etapas y las actividades que va a desarrollar siendo guerrero, artesano, etc. Y la sección también semejante a la matrícula de tributos, que es esta sección del códice en donde se anotan igualmente los topónimos de los pueblos sometidos y los tributos. En este caso, vean ustedes los diseños de los textiles que se están exigiendo, la variedad de diseños, las cantidades de mantas que se entregan, de huipiles y enaguas. Aquí tenemos el conjunto, digamos, la falda y el blusón, el huipil, las águilas vivas que se van a conseguir y que seguramente van a ir a parar al famoso zoológico de Moctezuma, y los trajes de los guerreros diferentes. Cada uno es un rango distinto con un escudo que se identifica con el traje. Y las trojes de maíz, frijol, chía y huautli, que bueno, van a ser fundamentales para el mantenimiento de la población, puesto que si pensamos en que Tenochtitlan era una isla, no se podía cultivar más que en las chinampas, y entonces las poblaciones sometidas tenían que aportar el frijol y el maíz, la chía y el huautle. Aquí tenemos una lámina de la primera sección donde aparece Moctezuma y algunos de los pueblos que él sometió, en donde tenemos el escudo, que es el glifo que nos indica guerra, y los diferentes pueblos sometidos, cada uno con su antropónimo. ¿Y cómo sabemos que fueron vencidos? Porque aparece este templo, este Cali volteado, con las volutas de humo que nos indica que fue incendiado, que fue destruido, que fue conquistado. Entonces, todos, aquí tenemos otras, aquí les muestro la de Tlatelolco, que como ven fue especialmente importante para los tenochcas haber controlado a Tlatelolco, ya que no solo pusieron el templito y el topónimo, sino que pusieron los palacios de Tlatelolco, los templos, perdón, de Tlatelolco, y cómo vencieron al gobernante que aparece aquí cayéndose con su antropónimo y el glifo de Tlatelolco. O sea, una conquista muy importante que fue el sometimiento de Tlatelolco. Otra lámina del mismo códice en donde aparece, como les decía, es una constante en estas láminas, los trajes, los diferentes tipos de trajes para la guerra. Cada uno tiene un rango diferente dependiendo del número de cautivos. Y también en el Mendoza, estas láminas de tributo de gran riqueza que viene del Soconusco y de Veracruz, con una complejidad de las mantas, de los trajes, de las joyas de oro, de chalchihuitl, de ámbar, de plumas de quetzal, las pelotas para el juego de pelota, las plumas verdes, los adornos de oro, y en este caso que ya vimos, bueno, las pieles de jaguar, el ámbar, el cacao, o sea, una serie de bienes de lujo que van a imponerse a los pueblos conquistados y sometidos. Y en esta tercera sección que yo les comentaba de la vida y costumbres de los antiguos mexicanos desde su nacimiento, pues bueno, son varias páginas en donde aparece toda esa, digamos, la vida de un guerrero, podríamos decir, y una serie de otros temas, como puede ser también aquí el apedreamiento a los adúlteros, ¿no? El gran respeto a los ancianos, que se les permite que beben pulque y que sean personajes muy protegidos, digamos, por la gente más joven. Pues esas son las 3 secciones del Códice Mendoza o mendocino.
Ahora tenemos este pequeño mapa que se encuentra en México, en la Biblioteca Nacional, que es una sola hoja de papel europeo, pero es muy interesante porque esto que ustedes ven aquí son los topónimos, o sea, los nombres de los lugares. Aquí está el lago de Texcoco y esta es la sierra. Y aquí aparecen una serie de pueblos que ustedes ven que están unidos por líneas de diferente color. Esto quiere decir que todos estos pueblos dependían de un señor, todos estos de otro, todos estos de otro señor y todos estos de otro señor. Esto es lo que algunos investigadores como Pedro Carrasco ha llamado el envenenamiento. Bueno, que están entremezclados, perdón. O sea, que no es como nosotros, que nosotros aquí en un territorio tenemos de aquí a acá es nuestra tierra y la medimos. Y después de nuestra tierra hay otro señor que tiene otra tierra, es otra. Pero acá lo que nos está mostrando estaban entreverados, o sea, estaban mezclados. Entonces, una tierra que, por ejemplo, podamos decir, Tlalpan pertenecía a un señor y resulta que Xochimilco pertenecía a otro. Y había momentos en que se entrecruzaban. ¿Cómo esta mezcla, qué significó para los que llegaron del otro lado del mar? Pues muy difícil de entender cómo era esta distribución de las tierras y estas, como este señor de acá no se peleaba con el señor de acá, sino que cada quien sabía, estos tributaban a uno, estos otros tributaban a otro, y aunque tenían un espacio aparentemente común, cada quien sabía perfectamente cuál era su territorio y a quién tenían que tributar. Entonces, en ese sentido, este mapa, aunque es muy sencillo, pues nos muestra la complejidad de la tenencia de la tierra en el México antiguo. Y otro de los documentos muy distintos que aparece en la Biblioteca Nacional de Francia es este códice. Este códice que, como ustedes ven, mide 1,66 por 26 centímetros. Es una tira de papel amate, ¿no? En donde podemos ver las juntas del papel amate, que está dividido en secciones y cada una de estas 4 secciones son 52 años, 52 años y 52 años. O sea, es un documento que refleja todavía la organización del tiempo y vamos a ver ahorita cómo es cada una de estas secciones. Cada una de estas secciones aparece aquí con una serie de años que van dando la vuelta acá, que siguen acá y que siguen acá. Y en cada año nos va anotando qué fue lo que pasó en ese año, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos reconstruir mucho de lo que pasó en esa región. Es un códice de la zona de Texcoco, no sé, es el llamado Códice en Cruz, en donde iniciamos aquí con el año 1402, Unotochtli, aparece el glifo de Texcoco, el Texco y el Texcatl es el cerro y el Comitl es el cántaro que nos da la lectura de Texcoco. El nacimiento de Netzahualcóyotl en el año y el día 1 venado. O sea, que aquí tenemos toda la cronología de lo que ellos consideraron importante. En el año 1404 aparece Huitzilihuitl aquí en Tenochtitlan, en su asiento de noble, y el glifo de Tenochtitlan. Entonces, el códice va en estos años no pasó, ellos consideraron que no pasó nada importante que tenían que registrar y entonces aparecen vacíos. Sin embargo, en 1414 aparece como se muere Huitzilihuitl, el que aparece nombrado aquí, muere en Tenochtitlan y aparece nombrado Chimalpopoca. Chimali, el escudo, y el Popoca que humea. El escudo que humea, Chimalpopoca. Y así nos va relatando desde el nacimiento de Nezahualcóyotl, la llegada, como ven, en 1518, ven a lo lejos
el barco con el glifo del agua que lo pintan a la manera tradicional y los soldados que vienen en el barco. O sea, y aparece aquí un personaje con unos ojitos que nos está diciendo que los vieron venir, los vieron que llegaban, ¿no? Entonces ya sabían que iban a llegar, o sea, sí sabemos que hubo digamos, varias misiones, ¿no? En donde ya los indígenas desde la costa habían visto a los barcos. Y bueno, aquí esta página nada más para que ustedes vean el estado en el que está, pues está destruido y aquí pues el sello de la Biblioteca Nacional de Francia diciendo es nuestro documento, aunque es mexicano, ¿no? Pero pues aquí tiene el sello de la Biblioteca Nacional y como lo hemos trabajado, cada una de estas imágenes nosotros le damos un número y analizamos cada una de estas imágenes qué es lo que nos quieren decir. Y bueno, al final del códice en cruz, él registra ya las páginas cuando llegan los españoles, ¿no? Entonces registra aquí la llegada del virrey de Mendoza, aquí está. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí, aparece el personaje y aparece una tusa, porque entonces empezaron a escribir en glifos, en dibujos, los nombres en castellano. Entonces, ¿cómo es Mendoza? Aparece un maguey que se lee metl en náhuatl y una tusa que se lee tosan. Entonces, Mendoza, Mendoza. Entonces, he ahí, digamos, una de las características de estos documentos en donde registran los glifos leídos en náhuatl y cómo en los primeros años de la colonia empezaron a escribir con glifos los nombres en castellano. Y aquí tenemos un ejemplo en este códice. Bueno, otro más, pasamos a otro de los documentos, el Códice de Azcatitlan, que bueno, realmente lo que es muy interesante es cómo nos refleja pues lo que diríamos parte de la vida cotidiana en Tenochtitlan, ¿no? Las mujeres desde la azotea, las mujeres nobles, ricamente vestidas, con sus peinados de señoras casadas, que están viendo el lago, cómo se deslizan las canoas por el lago, transportando pues miles de cosas que se distribuían. A esta división le puse nuevos tiempos, nuevos tributos. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos en los primeros años de la Nueva España. Entonces ya son nuevos tiempos, aparecen nuevos tributos y aparece la evangelización. Pero vean ustedes en esta escena el bautismo, cómo aparece el fraile que está bautizando, pero la manera de pintar el agua es totalmente a la manera indígena, como se escribe en los códices. Es el glifo del agua con las pequeñas conchas y caracoles que nos indican el agua. Y bueno, estos códices coloniales pues nos van a reportar muchos temas, van a variar los temas, obviamente. Uno de los temas muy recurrentes van a ser las quejas de las poblaciones, de los castigos y las exigencias de los encomenderos, de los conquistadores. Entonces aquí tenemos este documento que se llama el manuscrito del aperreamiento, en donde marqué en un pequeño recuadro a Cortés y a la Malinche, ¿no? A la Malintzin, en donde la Malintzin trae un rosario en la mano para indicar la evangelización. Ella ricamente vestida, como ustedes pueden ver, con un huipil de lujo, con cascabeles de oro, y al elegante Cortés, que no está subido en su caballo como conquistador, sino ricamente ataviado, ¿no? Que es una imagen muy singular de Cortés. Y la escena dramática del aperreamiento a los señores de Tlaxcala, en donde el perro está atacando totalmente a un personaje, está ensangrentado y le están observando la escena un grupo de señores nobles que están encadenados y que pues bueno, les están dando a entender que, bueno, no les están dando a entender, las crónicas nos dicen que es una especie de represalia por no haber pagado
los tributos que debían entregar a los europeos ya en este momento, a los encomenderos, a los administradores, ¿no? Aquí un detalle que les mencionaba de Malintzin, ¿no? Y de Cortés. Y bueno, otros códices también de la BNF tenemos este tipo de documentos en donde, como ustedes ven, ya ingresaron las glosas en caracteres latinos, o sea, están combinados tanto la imagen como el texto y ya aparecen una serie de elementos que no se que no se conocían, como son los caballos, y en este códice lo que se trata es el tributo que tienen que entregar, que ya no es el tributo de conchas, de pieles, de mantas, sino que va a ser cada una, ya saben que es el 20, es gente que tiene que ir a trabajar a la casa del encomendero y las mujeres tienen que ir a moler también como parte de sus obligaciones tributarias, además de entregar monedas, ¿no? Monedas que aparecen en la parte de aquí abajo, ¿no? Entonces cambió el tributo, pero siguen siendo tributarios. Y de estos códices de esta época, pues tenemos uno muy importante que es el Códice de Tepetlaóstoc o Kingsborough, que se encuentra en el Museo Británico. Este documento ya está pintado sobre papel europeo, en donde es una denuncia del pueblo de Tepetlaóstoc de las exigencias y de los maltratos de los españoles, ¿no? Que vean ustedes las exigencias que tienen que entregar oro, ¿no? Todas estas cantidades de piezas de oro que tienen que conseguir, que tienen que fabricar, y los castigos por no cumplir con la tasa del tributo que se les ha impuesto. Aquí la cantidad de oro que tienen que entregar y el maltrato es una denuncia, ¿no? Ante las autoridades europeas del maltrato y del tributo que está sufriendo la población. Entonces ahí tenemos varias escenas, otras más en donde aparece también, además de las cargas que tenían que entregar de mantas, de frijol, de cántaros, ir a trabajar a las minas, lo cual estaba prohibido, ¿no? Y las mujeres a moler y a hacer tortillas y a cocinar en la casa de los encomenderos. Otra denuncia también es de este pueblo en el actual Estado de México, en donde se están quejando del maltrato de los frailes que los obligan a construir el convento y las demandas exageradas que, como ya todos sabemos, pues acabó con la población nativa, ¿no? Es una nueva legislación, son nuevos formatos, nuevos temas, y dentro de estos temas aparece mucho ya entonces el códice acompañado de un documento escrito. ¿Por qué? Porque todos estos documentos fueron presentados ante las autoridades legales para discutir la tenencia de la tierra, en este caso es la herencia, aquí está el personaje central, toda su genealogía con sus hijos, sus posesiones, lo que tenía de las casas, ¿no? Y lo que recibía ella por ser una mujer noble de tributo, de cacao, de chile, de canoas, etcétera, y todo el texto en náhuatl que denuncia, o sea, que pelea. Se pelea entonces los tributos que se tienen que distribuir entre los herederos de esta señora y sus posesiones. Entonces, muchos de estos documentos, desafortunadamente, pues se han desmembrado y a veces nos encontramos que el códice está en París, pero el texto está en el AGN, entonces hay que juntar paleografiar el documento escrito en caracteres latinos con la imagen, cotejarlas y ver qué tanto más o qué tanto menos nos da cada uno de estos documentos. Y un documento más es este Códice de Coxcatzin, que estos son los hijos de Motecuzoma y la distribución de tierras que se hizo, pero vean ustedes ya como la lámina del códice está diseñada para obtener tanto imagen
como glosa. Entonces, estos códices son, pues nosotros hablamos de códices coloniales, por eso mismo, este es un códice que tiene como título el plano de varias propiedades, pero es la herencia de este señor que se murió, que está dejando dinero para que le hagan misas. Estas son sus tierras, tiene diferentes tipos de tierras, unas están pintadas en verde, otras en café, otras en blanco, porque unas tienen riego, otras no tienen riego, unas son rocosas, otras son planas, y tiene además sus casas, tiene sus camas, ¿no? Que son también sus cofres, sus camas, que son pues una innovación total. Es como en los otros códices las plumas de Quetzal, pues aquí las camas, los cofres, y es cómo se va heredando a cada uno de los hijos los bienes del señor que se murió. Es entonces un testamento. Y este que también es muy Perdón, interesante, Luzma, ¿de qué año son estos? Más o menos. estos son siglos XVI. Ah, ok, gracias. Son siglo XVI. Esta es una heredera de la nobleza indígena de Moctezuma, o sea, de los grandes señores que aparecen aquí. Es la genealogía, y vean ustedes cómo se va modificando la genealogía, que las mujeres ya no están vestidas, digo, estas son mujeres vestidas tradicionalmente, y la heredera, que es la que está peleando una serie de bienes, está vestida ya totalmente a la usanza europea. Es la genealogía de la familia Cano. Cano es el marido de una de las hijas de Moctezuma. Entonces es una herencia muy importante, ¿no? El original que ustedes ven aquí, estas letras, están pintadas en oro, ¿no? Entonces un documento es una hojita muy sencilla, pero pues que nos da también muchísima información. Todos estos documentos que les estoy presentando son del siglo XVI, o sea, son tempranos, ¿no? En donde ya estos documentos van a ser utilizados y van a ser presentados en los litigios de tierras. Este es un documento muy interesante también, que se está peleando una propiedad de la suegra contra la nuera. Esta es la suegra y esta es la nuera. Se murió el hijo y entonces la madre y el nieto, y entonces la madre está peleando la herencia que dejó su hijo a la nuera. Entonces, tiene su expediente también, entonces nos enteramos de esto. Y este es uno de los códices muy originales, es el mapa de Cuauhtémoc, en donde está pintado. Este está en Viena. Es uno de los códices que trabajamos en el proyecto, en donde aparecen los señores nobles y los españoles, el convento y todos los pueblos que dependen del pueblo de Cuauhtémoc. Aquí está el Popocatépetl, y es un pleito de tierras y de agua. Y finalmente los códices Techaloyan, que son los códices más tardíos, que llegan hasta el siglo XVII y XVIII, en donde, como ustedes ven, aparecen las imágenes, ya otro tipo de imágenes, con el texto sobre papel amate. Entonces son otro tipo de documentos, son varios de estos, se elaboraron muchos de estos documentos y reciben el nombre de códices Techaloyas, que son pleitos de tierras. Entonces aquí aparece su memoria, sus recuerdos, su origen como guerreros, ¿no? Y la descendencia que ahora está peleando las tierras que les pertenecen. Y ya los últimos que vamos a ver, que son los catecismos más tardíos, que son los documentos del siglo XVIII, que son los catecismos. Los frailes se dieron cuenta de que la imagen era tan importante en el México antiguo, que la imagen se leía, que entonces se anotaron las oraciones, pero con imágenes. Entonces el Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello, todas las oraciones aparecen en imágenes. A mí me gusta mucho que es el credo, que ustedes ven, que creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, que sufrió, que padeció al tercer día, que sufrió, que, bueno, no me la sé completa, que bajó al infierno y al tercer día resucitó. Entonces aquí están los tres: que resucita, que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá a juzgar
a los vivos y a los muertos, ¿no? Entonces, así todas las oraciones que todo católico debía aprender, se anotaron, se pintaron en estos códices, algunos de los cuales tienen unas medidas, creo que no puse las medidas, pero hagan de cuenta estas servilletitas de papel blanco que hay en muchos lugares, ese es el tamaño del catecismo. ¿Por qué? Porque el catecismo tenía que trasladarse, los frailes tenían que traerlos en la bolsa. Y finalmente le pido a Claudia que lea este último texto que puse aquí. Adelante, Claudia. Nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a sentar en sus pinturas, su renombre, su historia, su recuerdo, siempre lo guardaremos. Nosotros, hijos de ellos. Lo vamos a decir, lo vamos a comunicar. A quienes todavía vivirán, habrán de nacer. Crónica Mexicayotl. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias, con eso termino. Muchas Aquí, gracias a ti. aquí les puse la página de la página web, por si quieren entrar a ver los documentos, pues ahí están en estas dos páginas. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, Luz María. Pues muy interesante todo. Pues pasamos entonces a la sesión de preguntas, comentarios. Hay una pregunta aquí. Dice Alba Díaz, ¿me podrían recomendar códices náhuatl o mixtecas relacionados con el culto al agua, en especial si está relacionado a aguas termales? Pues así especialmente de culto al agua. Pues mira, yo le recomendaría que entrara a Moshkali, ¿no? Y en la página de Amoshkali hay varios documentos en donde aparece, ahorita no me acuerdo el nombre, pero hay uno especialmente en donde aparece el agua así pintado en azul precioso y es toda una discusión sobre el agua. Ahí, y en los documentos de Tlacuiloli, ahí también hay pleitos en donde se discute sobre el agua también, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? No tiene ninguna pregunta. Yo sí, disculpe, perdón, pero estaba buscando para levantar la manita. Primero agradecer la plática, me pareció sumamente interesante y puntualmente el lienzo, el penúltimo, si mal no recuerdo, el de Quechoyan, ¿no? Solamente como para preguntar si en las páginas que nos comenta tiene una información detallada. Eso porque es la comunidad de Huaquechula con la que trabajo actualmente yo. Claro. Ujú. Entonces, justamente hay como dos documentos importantes alrededor de la comunidad, que es ese mapa circular y la Sí, ruta de conquista de Hernán Cortés que llega hasta Guatemala, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Pues mira, este documento sí lo trabajó, podrías encontrar la tesis, que es la tesis de doctorado de Ricardo Reina, que se encuentra en la Escuela Nacional de Antropología. Él hizo un estudio muy detallado de este documento. No lo tenemos todavía en la página web porque no hemos terminado el proyecto, no hemos subido todavía esa información, pero el trabajo ya está terminado y fue una tesis de doctorado. Perfecto, sí, sí ubico la tesis del doctor. Tuve la fortuna de coincidir con él en alguna reunión en Huaquechula. Sí ubico Ah, la pues tesis de él. ahí está su tesis ahí. Perfecto, gracias. Creo que incluso él llevó una copia Sí, sí, del Códice él, Aguaque. sí, él ha estado muy en contacto con el pueblo, sí. Muchas gracias. ¿De qué? Al contrario. Bueno, pues esperemos que ya con esta plática ya quedaron muy empapados de lo que son los códices, los diferentes tipos de códices, los temas, los materiales, ¿no? Hubo de todo. Pues sí, pues muchísimas gracias. No, Eh, pues gracias a ustedes, gracias por invitarnos y esperemos que les sea de interés estos temas para un futuro, ¿verdad?